Buenas tardes, bendiciones hermanos. Estoy nuevamente acá en este canal. Pues le damos primeramente la bienvenida al Espíritu Santo a este su canal como siempre. Y acompáñenme a orar para que esta enseñanza que hoy trae el Espíritu Santo a nuestras vidas sea propicia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que usted en esta tarde, en esta noche ya, nos instruya, Señor, nos corrija, nos exhorte, nos enseñe, bendito Dios, y sobre todo nos convenza de todo pecado, juicio y justicia. Toma el control, bendito Dios, de esta enseñanza. Ven a limpiar, Espíritu Santo, esta atmósfera, Señor, que ahorita, Señor, se está moviendo en este momento, aquí conmigo y ahí con aquellas personas que están escuchando y que escucharán, Padre, esta palabra. Bendito Dios, ven a limpiar, ven a sanar nuestros corazones, ven a sanar tu pueblo, bendito Dios, que mucha falta nos hace. Gracias, Señor, tú eres bueno y creemos, Señor, y confiamos en que tú tienes el poder para deshacer toda obra de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús te damos la honra y la gloria en estos momentos. Amén. Bueno, hermanos, vengo a compartirles un tema más sobre el reino. ¿En qué reino quieres colocarte? Ese tema, ese nombre le puse a esta enseñanza, hermanos. ¿Por qué? Porque queremos el reino de Dios y muchas veces lo decimos, hermanos, en nuestras oraciones, en algunas alabanzas y en todo momento, ¿verdad, hermanos? Queremos el reino de Dios. Queremos que todo lo que el Señor nos dice en su santa palabra, todas las promesas que Él nos enseña en su santa palabra, la queremos para nosotros. Y precisamente un texto bíblico nos los recuerda. En Mateo 6:10 dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Queremos el reino, hermanos, y lo podemos obtener. Sí, pero ¿cómo lo vamos a obtener? Haciendo la voluntad del Padre, aprendiendo a sujetarnos a la obediencia, así como Cristo vino y aprendió obediencia y no hizo su voluntad sino la del Padre. Y muchas veces, hermanos, nos cuesta hacer la voluntad de Dios. A mí me cuesta. Sería una mentirosa que yo les dijera que no me cuesta. Sí me cuesta. Pero hoy el Padre nos viene a enseñar y a decirnos que podemos tener ese reino, que podemos posesionarnos como reyes y como reinas de Dios. Entonces, queremos hacerlo, solamente basta decirle al Padre: aquí estoy, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Sí, en Efesios 3:20 dice: y en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros, hermanos? ¿Será que el poder que actúa en nosotros está en nosotros? ¿O el poder que actúa en nosotros es pequeño o es grande o lo es todo? Para con Dios, hermanos, tenemos que entender esa palabra, y si queremos el poder de Dios en nuestras vidas, tenemos que aprender a hacer su santa voluntad. Pedirle al Padre: Señor, te pido perdón porque en mi carne he querido hacer mi voluntad, pero ahora yo reconozco que eso no me sirve,
que eso no me lleva a tu reino, sino a otro reino, que es el reino de las tinieblas. Porque hay dos reinos, hermanos, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Entonces, hermanos, ¿en qué reino queremos estar? ¿En qué reino? Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. Hermanos, tenemos que aprender a ser humildes. El Señor nos habla hoy que empecemos de lo pequeño a lo más grande, hermano. Si en lo pequeño, en lo más sencillo, el Señor nos dice, sométanse a toda autoridad. Mas, sin embargo, hermanos, ¿cuántas veces hemos sido rebeldes a nuestros padres, a nuestros jefes, ¿sí? A una persona que está más arriba de nosotros, en cargo, en posición, en la iglesia? Queremos ser más que esas personas. Pero el Espíritu Santo hoy nos está enseñando que tenemos que ser humildes, porque dice la palabra de Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, hermanos, si esa autoridad que tiene tu jefe, que tienen tus padres, que tienen tus hermanos mayores, que tiene aquella persona que está más arriba de ti, está de parte de Dios. Y entonces, ¿queremos el reino, hermanos? Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a saber escuchar. Yo se los he compartido antes. Hay personas que van a estar más arriba de ti. Hay personas, tus autoridades superiores, tu jefe, el gobernante, que no camina con Dios, que está equivocado, que a tus ojos naturales puedes decir, es que está haciendo mal, es que me está haciendo injusticia, es que no está bien lo que está haciendo. Hay que ser humilde, hermanos. Hay que hablar con sabiduría. Hay que ir al Padre, encomendar tu causa a Él, dice la palabra de Dios. Encomienda tu causa a Jehová y Él hará. ¿Por qué Él no va a hacer prosperar al impío, dice su palabra? Él no va a hacer prosperar a aquel que no busca de Dios. Y si tú buscas de Dios, y si nosotros buscamos de Dios, hermanos, ¿ustedes creen que Dios no nos va a hacer justicia? ¿Ustedes creen que Dios nos va a Él a tomar las cosas que son para nosotros? El Señor lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, en lugar de tener una actitud humilde, de mostrar una actitud humilde, sobre todo ante Dios, porque Dios nos manda a que nos sujetemos a esas personas, ¿qué hacemos? Nos enojamos y empezamos a reclamar, ¿sí? A reclamar la justicia, porque si así lo decimos, hermano, pero acuérdense que nuestra justicia, la justicia de nosotros no sirve, porque la justicia de nosotros es egoísta. Esa justicia terrenal no sirve, hermano, porque siempre va por delante de la verdadera justicia divina, la verdadera equidad de Dios. Entonces, hermanos, queremos ese reino, queremos que otros conozcan el reino, tenemos que aprender a someternos a nuestras autoridades, someternos a Dios primeramente, porque Dios dice, toda aquella persona que cree en mí, que confía en mí, el Señor va a obrar en nuestras vidas, hermano. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿cómo vamos a tomar ese reino? Posesionándonos como reyes y reinas. Y una reina
no va a reclamar. Una reina no va mucho menos a gritar. Una reina no va a tomar las batallas por sus propias fuerzas, hermanos. Tenemos que tomar ese lugar que nos ha dado, que nos ha establecido nuestro Dios, ganando las batallas de rodillas, ganando las batallas con la humildad, con el amor, ¿sí? Entonces, hermanos, el diablo no podrá, ¿sí? No podrá avergonzarnos, hermano. Pero si tú no aplicas, ¿sí? Esa figura paterna. Recuerden, hermanos, cuando anduvo Cristo, ¿a poco él se puso a alegar cuando alguien le dijo que tenía que pagar su impuesto? ¿Qué dijo, hermanos? ¿A poco se puso a alegar? No, es que yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Pero ¿qué hizo, hermanos? Para avergonzar a los sabios, dice. Entonces le dijo a su discípulo, ve y saca un pez y sacarás un estantero para ti, para mí. Él fue humilde, hermanos. Él nos mostró, él vino a mostrarnos humildad. ¿Y cuántas veces nosotros, sí, queremos ese reino, pero no queremos portarnos como reyes y como reinas? Porque lo terrenal, hermanos, el poder se sube a la cabeza. Y este poder terrenal que se sube a la cabeza, ¿sí? Es orgullo, es soberbia. Sí, hermanos, no es lo que Dios, nuestro Padre, nos enseña. Él vino como Hijo de Dios. Pero aquellos que no querían nada con Dios, no pudieron notarlo, ¿verdad, hermanos? Pero aquellos que sí lo pudieron, como nosotros, hermanos, como nosotros ahora sabemos quién es nuestro rey, quién es el rey de reyes. Y entonces, hermanos, tenemos que abandonar todas las actitudes, todas esas malos hábitos, todas esas artimañas del enemigo, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces precisamente por eso no podemos avanzar, no podemos, ¿sí? En lugar de ser libres, siempre nos atamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando aquel se enojó conmigo, le dije una sarta de cosas, ¿verdad, hermano? Se nos va, nos airamos, empezamos a veces a decir lo que no tenemos que decir. Y en lugar de ser libre nuestra vida, la empezamos a atar, ¿sí? Porque hay una palabra que dice, ¿no? Entonces, cuando la decimos, tenemos que aprender a discernir qué estamos cosechando, ¿sí? Porque todo lo que sembramos, ¿sí? Eso vamos a recibir. Entonces, tenemos que ver si estamos sembrando lo bueno, si estamos sembrando lo malo, eso vamos a cosechar, hermanos. Juan 4:38 dice así, os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, porque alguien sembró y dejó la semilla germinando para que yo la coseche. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a saber sembrar, a saber sembrar. ¿Por qué? Porque el día de mañana no solo en estos momentos quizá te está afectando a ti, pero también el día de mañana puede afectar a tus generaciones. Puede afectar a tus generaciones. ¿Cómo vamos entonces a posesionarnos de ese reino? ¿Sí? Negándonos a nosotros mismos, hermano, negándonos y haciendo lo que el Padre quiere para nuestras vidas, dejando toda inmundicia, dejando toda mentira, ¿sí? El diablo seduce, hermano. El diablo es manipulador. El diablo te ofrece cosas, ¿sí? Te ofrece cosas que te atraen. Y cuando vienes a ver, ya las hiciste.
ya estás ahí haciéndola. Como cuando decimos, ya no voy a pecar, ya no voy a hacer esto y de repente viene nuevamente a ofrecértelo y lo haces y caes. ¿Por qué, hermano? Porque estás también débil en esa fe, porque no lees la palabra. Lee la palabra para que puedas saber de qué forma vas a ganar la batalla. Recuerda que la espada del Espíritu Santo no la debes de soltar, que la espada, el escudo de la fe, porque tienes que creer las promesas de nuestro Dios. Tienes que creer. Y todo pacto que tú hayas hecho con el enemigo, puedes deshacerlo. Podemos deshacerlo en el nombre de Jesús, porque Dios, Cristo, para eso vino, a libertarnos, a darnos vida. ¿Sí? Si hoy tú estás actuando de una manera que no le agrada a Dios, entonces toma posesión como hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo lo que quiere es robar tu identidad, hermano. Es robar tu identidad, esa identidad de reino, esa identidad de rey y sobre todo la identidad de tu nación, de la nación. ¿Por qué, hermano? Porque cuando te roba la identidad el enemigo, es para que tú no gobiernes, es para que tú no clames por tu nación, como lo decíamos en la enseñanza anterior. Dios quiere hombres valerosos, Dios quiere hombres que se levanten y se paren en la brecha y hagan vallado. ¿Para qué? Para que ganemos las mejores batallas. ¿Cuáles son las mejores batallas, hermano? Lo que el enemigo ahorita está despedazando, sobre todo a los niños, a los jóvenes. ¿Porque hay tanta violación? ¿Porque hay tanto secuestro? ¿Porque hay tantas cosas? ¿Por qué la maldad ha aumentado, hermano? Porque ahora hay pocas personas que oran de esa manera, pero vuelvo a repetir, somos un cuerpo, tenemos que dolernos y tenemos que entrar, hallar gracia delante de nuestro Rey y recuperar esa identidad de rey y de reina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que gobernemos, para que tomemos dominio y autoridad, esa autoridad que el Rey ya nos concedió. ¿Sí? Entonces, no digas, no lo puedo hacer. No, es que ese predicador, ¿cómo predica? No, yo quisiera ser como él. No te quedes con las ganas, no te quedes con el deseo. Solamente tienes que ponerte esa armadura de Dios y saberla usar, hermanos. Solamente tienes que ponerte esa vestidura de rey, de reina, para poder recuperar tu dignidad, para poder recuperar lo que tú eres en Cristo, para que puedas recuperar lo que eres en Dios, lo que te ha diseñado, lo que ha puesto en ti Dios, ese propósito que ya está escrito en el libro de Dios. Tienes que recuperar esa identidad para que puedas gobernar, para que puedas clamar a Dios por tu nación, por el mundo entero. ¿Por quién vino Cristo, hermanos? ¿Solo por una familia? ¿Solo por su familia? ¿Solo por una persona? ¿Solo por su pueblo? Vino por todo el mundo, hermanos. Dice que Él se dio su vida. Él amó tanto al mundo, dice la palabra de Dios, hermano. Tenemos que dolernos por todo lo que está pasando en el mundo, pero tenemos que recobrar esa identidad. Pensemos como reyes, pensemos como reinas, que nos levantemos como reinas, que vivamos como reinas o reyes, que dormamos como reinas y reyes, y que hablemos como reinas, y que nos vistamos como reinas, y que olamos que ese aroma que Dios puso en nosotros, que es para vida, que lo pueda percibir los demás. Entonces seremos y nos estableceremos como rey y como reinas. No solamente leerlo, hermano, y oírlo, porque
Las Sagradas Escrituras lo dice, hermano, ¿sí? Entonces, no permitamos que el enemigo, ¿sí? No permitamos servirle más que nada al enemigo. Cuando nosotros nos sintamos así como reinas, como reyes, viviendo la palabra, vamos a empezar a restaurar nuestra estima, nuestra vida. Desafortunadamente, cada persona viene marcada. Cuando estuvimos desde el vientre de nuestra madre, nos han marcado. Y yo recuerdo, hermanos, yo siempre les doy un ejemplo de mi vida, una parte de mi vida, porque nuestra historia es grande, hermano. Cada uno tiene una historia grande que contar. Y Dios es hermoso. Entonces, cuando yo me embaracé de mi primer hijo y el papá de mi hijo me abandona, créanme, hermanos, que desde ese momento mi hijo fue marcado del abandono y del rechazo, tanto de su padre como mío. ¿Por qué? Porque yo entré como en un shock, hermanos. Quizá, espero que me entiendan, quizás me entiendan, quizás no, pero en el nombre de Jesús espero que me entiendan. Yo entré como en un shock. Yo andaba como que si no estaba embarazada. Yo caminaba, yo barría, yo trapeaba, yo me movía, incluso hasta me resbalé un día y me volví a parar, pero y me sentaba. Yo he visto a las personas y yo luego después en mi segundo embarazo quizá lo hice, de que me tocaba la barriguita, me la sobaba, pero en mi primer embarazo yo no lo hice. ¿Por qué? Porque me dolió que esa persona me hubiese abandonado. Por eso dice la palabra de Dios, te podrá fallar el hombre, pero Dios nunca falla, hermanos. Entonces, desde ese momento el Señor marcó a mi hijo de rechazo y de abandono. Pero el Señor tan hermoso nos recoge con esos lazos de amor y nos empieza a curar, hermanos. Nos empieza a curar. Batallamos mucho. ¿Por qué? Porque caminamos a tientas, porque quizá caminamos a ciegas y Él vino a dar vista a los ciegos. Entonces hoy te quiere abrir los ojos, hoy quiere, si no escuchas, hoy quiere destapar tus oídos espirituales. Si no hablas, hoy quiere abrir tu boca para que hables de la palabra, para que digas, si mi padre me abandonó, si mi madre me abandonó, si mi padre me rechazó, si mi padre nunca me mostró amor, yo lo perdono, porque Cristo me está enseñando a perdonar. Y si Cristo me perdona y si Cristo me enseña a perdonar, yo también decido perdonar a mi padre, decido perdonar a mi madre, decido perdonar a aquel que me abandonó, decido perdonar a aquel que me violó, decido perdonar a aquel que me manoseó, decido perdonar a aquel que me vino a robar, que me vino a estafar. Decido perdonarlo. Y en el nombre de Jesús estaremos rompiendo toda maldición y estaremos estableciéndonos como reyes y como reinas, porque Dios no nos quiere atados, hermanos. ¿Quién un rey o quién una reina está sentado en su trono atado? ¿Quién, hermanos? Nadie. Ningún rey puede estar así. Él toma el control, él toma el dominio y la posición. Hermanos, tenemos que aprender a declararnos reinas y reinos. Y el rey manda, y el rey tiene la autoridad, y el rey tiene el dominio, no solo de nuestra vida, sino de nuestras familias, de nuestra ciudad y de nuestra nación. Hermanos, tenemos que aplicar esas palabras de bien y no de mal. Pedirle al Padre en la mañana, decirle, Señor, hoy creo en tu palabra y hoy me visto de tu gloria y hoy soy más que vencedor, porque en ti soy más que vencedor. Y profeticemos la palabra, hermano, como lo hizo Ezequiel. Lo hizo Ezequiel.
en el 37:9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Empieza a profetizar, empieza a mandar, empieza a decirle al enemigo que él no tiene parte ni arte, porque Cristo ya murió por ti y por mí, y que Él va a gobernar mi vida, y que yo puedo decidir. Tenemos que elegir, hermanos, saber elegir. ¿Queremos el reino de Dios o queremos el reino de las tinieblas? Empecemos a trabajar el corazón, hermanos. Cuando te levantes, cuando te acuestes, empieza a sanar tu corazón. Empieza a sanar tus heridas. Empieza que el Señor empiece a curar esas heridas, porque dice la palabra de Dios que Él nos recogió con lazos de amor. Él nos vendó y Él nos recogió con lazos de amor. Acá está mi vida, Señor. Acá está mi vida. Cúrame, sáname. Estoy dispuesto a que tú me sanes y a que yo pueda caminar como reina, a que yo pueda oler a ese olor de vida, esa fragancia tuya, y renunciar, hermano, renunciar a toda herencia paternal y maternal, porque tenemos que velar por nuestras generaciones que vienen, hermanos. Tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar marcas, pero marcas para vida, no para muerte. Porque toda inmundicia tiene que ser lavada, toda inmundicia tiene que ser limpiada y consumida por el poder del Espíritu Santo. Créelo, hermano, tenemos poder, tenemos autoridad, pero tenemos que caminar bajo la cobertura y el gobierno celestial. Hoy te invito a que tú sigas leyendo la palabra de Dios. Si tú ya la lees, léela, hermano, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a hacer fuerte. La palabra de Dios te va a abrir los ojos espirituales. La palabra de Dios te va a hacer sentir el amor de Dios que tiene para tu vida. ¿Sí? No esperes nada más a que te lo vengan a decir, porque recuerden, hermanos, que alguien que te venga a decir es como el teléfono descompuesto. ¿Sí? Que el mensaje no llega completo, el mensaje se distorsiona. Hermano, agarra la palabra de Dios y empieza a decirle al Espíritu Santo, prepárame, capacítame, entréname. Cuando yo decidí hacerlo, hermanos, había algo que cuando tú no estás comiendo como debe ser ese alimento espiritual, quizá en tu iglesia no estás recibiendo ese alimento espiritual como tú lo necesitas. Tenemos que buscarlo, hermanos. Y si lo tenemos en las Sagradas Escrituras, porque ese es el pan de vida, ese es el pan, ese es el refrigerio, esa es nuestra porción. Tomemos ese libro, hermanos, esas escrituras. Eso nos van a ayudar a ponernos robustos, a ponernos fuertes, a que todo podamos soportarlo en Cristo que nos fortalece. Seamos más que vencedores, seamos más que aquel que está derrotado. Recuerden, ¿qué hizo el enemigo cuando Cristo se fue al desierto? En Mateo 4:8 lo dice, hermanos. Pueden leerlo después. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos,
Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si queremos poder, el lugar correcto es Cristo, no el enemigo. El enemigo te va a venir a ofrecer. Pero tienes que aprender a saber discernir si es del mal o es de Dios. ¿Sí? El diablo le puso todo. Mira, acá está todo. Todo va a ser tuyo si postrado me adorares. Entonces, hermanos, ¿qué dijo el Señor? Solo a mi Dios adoraré. Entonces, hermanos, todo lo que el Padre nos dice, eso hagamos. Y el Señor nos va a honrar. El Señor nos va a dar el poder, que va a actuar el poder en nosotros. ¿Por qué? Porque el poder que tenemos, que puede poner Él en nosotros, es grande. Dice el Señor que mayores cosas haremos porque yo voy al Padre. Tenemos la autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Todo lo podemos en Cristo si lo creemos. El que en mí cree. Pero si creemos, no, es que yo no creo que lo pueda hacer. No creo que soy capaz. Somos capaces, hermanos. Solamente tenemos que caminar bajo reino. Tenemos que abrir los cielos para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas y en nuestros hogares. Creyendo la palabra y haciendo la palabra. Porque el Señor vino, dice que cree. Y las obras que yo hago, Él hizo obras, hermanos, pero no las que Él quiso. Él vino, fue instruido por la palabra. Recuerden que Él desde niño entraba al templo a escuchar a los maestros de la ley. Él se preparó, hermanos. ¿Queremos un alto nivel? ¿Queremos una asignación? Entonces, tenemos que leer la palabra. En el nombre poderoso de Jesús lo vamos a lograr. Entonces, ya no te sientas que no vales. Ya no te sientas que no eres nadie para Dios, que no eres nadie para tus padres, que no vales nada por lo que te hicieron. No, hay que decirle al Padre, llévate todo a esa suciedad. Ven a limpiar este río, Señor. Límpialo, limpia, porque tú vienes a limpiarnos. Renuncia a toda maldad, renuncia a todo cautiverio, a todo vituperio que el enemigo te ha hecho creer. Sal de la cárcel donde quedaste encerrada, del maltrato, del rechazo, del abandono, del intento de suicidio. Sal de todo eso, de este desorden, pero decídete en el nombre de Jesús. Empieza a declarar la palabra, empieza a declararla. Gracias, Padre. Acompáñenme a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Ayúdenos, Señor, a tomar esa posesión de reyes y sacerdotes, de reinas, Señor, así como Esther, así como Débora. Señor, enséñanos a tomar ese lugar y a portarnos como tal. Señor, haz de nosotros una generación nueva. Anulamos en el nombre de Jesús toda acta de decreto, porque hoy me decido dejar el pecado. Y toda acta contraria queda anulada. Todo vicio, toda droga, todo alcoholismo, sal de ahí. Dale la orden. Dale la orden al diablo que te deje, que te suelte por el poder de la palabra. Porque la palabra es vida. Porque la palabra te va a libertar. Adórale ahí donde tú estás, en tu trabajo, en tu casa. Alábale siempre al Señor. Y todos esos espíritus inmundos saldrán de tu vida, porque Él no les gusta escuchar que adoremos a nuestro Dios, que solo a Dios adoremos.
Toma ese derecho que te corresponde. Tomemos ese derecho que nos corresponde. Que el enemigo no nos venga a susurrar. Ahora te decimos en el nombre de Jesús que nuestros ojos fueron abiertos y que ya no nos vas a engañar. Que nuestros oídos fueron abiertos y ya no nos vas a engañar. Que nuestros pies han sido enderezados por el buen camino y ya no nos vas a engañar. En el nombre de Jesús, te ordenamos que sueltes mi vida. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Señor. Bendito Padre, Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos. Aplica el arma poderosa que es la oración, que son las declaraciones. Aplícala a tu vida. Si el enemigo te viene a susurrar, piensa esto de ti, di esto de tu hijo, di esto de tu esposa, ya no lo hagas. En el nombre de Jesús lo vas a lograr. Pero métete a orar, métete a leer la palabra, sumérgete en su presencia para ser libre, para ser sanado como aquel que no podía ir al estanque. Y el Señor lo sanó. No es necesario ahora irnos a ser limpias, irnos a bañar de lociones. No, hermano, esos son inmundicias, esas son artimañas del diablo. Ahora sumérgete en la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que quita todo pecado, porque el Cordero, que es nuestro Señor Jesús, pagó por nuestras vidas, por nuestras almas, y Él te quiere hoy que tú salgas de toda ignorancia, de toda atadura. En el nombre de Jesús, sigue aplicándola todos los días, todas las noches. No te canses de declarar y profetizar en tu vida misma y en tu familia y en tu nación. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga. Compartan el video, denle like y deja esos comentarios en esa cajita. Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Jesús.